Dios bendiga, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Espero que en esta noche estén bien de parte de Dios. Quería compartir con ustedes un texto bíblico que está en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2. Como pueden ver, ahí dice arriba en la descripción, la sabiduría que viene de Dios. Amén. Y como siempre, pues deseándoles que el Señor los llene de paz, de dicha, de bondad, de misericordia, y que el Señor siempre me los acompañe en todo lo que hagan, pidiéndoles siempre que tengan la confianza en Dios y que no retrocedamos atrás, que sigamos adelante viendo el blanco que es Jesucristo. Amén. Para empezar, vamos a estar leyendo el versículo 2 del capítulo 1 de Santiago, que dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice el versículo 5: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. Dice el 7: No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. El versículo 8, para terminar, dice: El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La pregunta aquí es: ¿cómo una persona puede tener sumo gozo cuando se halle en diversas pruebas? ¿Cómo se puede llegar a tener ese gozo cuando la prueba de nosotros nos trae tristeza, nos trae dolor, congoja, angustia, desesperación? Cuando esta prueba de vuestra fe está, ¿cómo le puedo explicar? Está llena de mucha incertidumbre. Amén. ¿Cómo podemos lograr esto? A mí me gusta siempre investigar los significados de las palabras, porque ellos son indicadores de la forma de cómo uno tiene que proceder en medio de la palabra de Dios. Amén. Porque está lo que es revelación en el Espíritu, y cuando el Espíritu te revela, te profundiza a lo más profundo de la palabra y te da una palabra de aliento. Entonces dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra sumo es la que me llama la atención, porque todos conocemos qué significa tener gozo. Pero ¿qué es el sumo gozo? El sumo gozo significa que tiene el grado más alto y que no hay nada superior a eso. También significa que es muy grande y enorme en grado o intensidad. Pero ¿cómo podemos tener ese grado de intensidad o ese grado tan alto o superior que más nadie puede superar esto? ¿Cómo se puede hacer en medio de la prueba? Si la prueba muchas veces nos reprime. Lo que pasa es que nosotros pensamos en la prueba y no en la victoria que se puede obtener mediante la prueba. Cuando uno tiene la mente enfocada en la victoria que vamos a obtener mediante esa prueba, entonces viene el sumo gozo, más allá de lo que se puede decir estoy alegre o estoy contento. Está por encima de la alegría, está por encima de esto, es algo superior.
Entonces, cuando estamos en prueba, estamos gozosos, no porque no padezcamos en medio de la prueba o porque no suframos, sino que sabemos que después de este sufrimiento o que después de este padecimiento vamos a tener un gozo mayor que el que antes habíamos tenido antes de la prueba. Amén. Entonces dice, cuando halléis en diversas pruebas, hay que tener sumo gozo, que debe estar siempre por encima de cualquier otra cosa. Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero la pregunta es, ¿cómo la prueba de nuestra fe puede producir paciencia? ¿De qué forma puede producir paciencia la prueba de vuestra fe? Hay una palabra en Hebreos capítulo 11 y lo vamos a leer para que vean por qué la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es tan sencillo, en la palabra lo dice así. Dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿dónde está la paciencia aquí? ¿En dónde encaja esa palabra? Si dice que pues la fe es la certeza de lo que se espera. La paciencia es saber esperar. Amén. Lo más difícil de esto, de esperar, es, como dice aquí, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque tú no ves lo que estás esperando. Esto es algo poderoso porque esto entra en el ámbito espiritual. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Uno de los objetivos más preciosos de la fe es saber esperar en Dios las cosas que nos van a dar o lo que Dios nos va a dar o nos va a bendecir, queridos hermanos. Para decir tener fe, debo saber que tengo que tener paciencia, o más bien esa prueba que nosotros tenemos nos va a dar la paciencia que necesitamos. El versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Escuche bien esto. Tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede nosotros tener nuestra paciencia, que nuestra paciencia tenga esa obra completa? Y no solo que tenga esa obra completa, sino que al tenerla completa, dice, para que seáis perfectos, para que seamos perfectos y cabales. Esta palabra perfecto me llama mucho la atención, porque muchos entendemos por perfecto como que la persona no tiene errores, o no tiene alguna tacha, o no tiene algún, ¿cómo se puede decir? Que no haya cometido ninguna falta. Y la palabra perfecto, si buscamos el significado de la palabra perfecto, este es uno de los significados, sí. Pero la palabra perfectos también entra, dice así, es una persona que tiene cualidades requeridas y deseables. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra perfección entra en la madurez de cada persona o en la madurez del individuo. Si esto lo encajamos en el ámbito espiritual, como lo hicieron los siervos de Dios antiguos, por decirlo, a Abraham y Moisés, que son patriarcas nuestros antiguos, modelos de fe. Abraham dice que él confesaba la promesa, aunque no la obtuvo, pero la veía y la confesaba con su boca. Él supo esperar la fe que fue cumplida en su hijo Isaac. Amén. Entonces, pero ¿dónde encajó la perfección allí? En que tuvo la madurez suficiente para esperar en Dios lo que Dios le dijo que le iba a dar. Pero usted dirá, pero ¿cómo pasó esto con Abraham? Si Abraham tuvo relación con otra mujer que no era su esposa. Ahí es donde estamos. Entonces, ahí no encaja la palabra perfección porque tuvo un error, ¿verdad que sí? Tuvo un error. Pero entonces,
Cuando hablamos de que tengamos nuestra obra completa para que seamos perfectos, habla de la madurez espiritual que tiene la persona. ¿Y dónde entró la madurez de Abraham? Donde Abraham aceptó que él había cometido un error al haberse acostado con Agar y haber tenido un hijo a quien él pensó que era la promesa de la cual Dios le había hablado, y no era así. Entonces, ahí está la palabra perfección, en la madurez espiritual que la persona pueda tener para seguir adelante. La madurez te ayuda a que tú puedas de algún modo tomar ese impulso a través de tus errores o a través de tu falta, de no retroceder atrás, sino que sigues caminando hacia adelante viendo el blanco. Porque las personas no debemos detenernos en nuestros errores, no debemos retenernos en las cosas que hayamos hecho mal atrás, sino que ya tenemos que ver el mundo o de otra perspectiva o mirarla de otra forma y decir, bueno, ok, fallé, pero yo me levanto y sigo hacia adelante, sigo peleando, sigo luchando, sigo esforzándome por obtener aquella promesa que el Señor me dijo que iba a obtener, pues yo la voy a recibir en el nombre de Jesús. La palabra perfecta, el hombre que es perfecto en madurez, hace esto, siempre piensa que Dios le va a dar lo que le prometió, a pesar de que en el camino o a pesar de que en la espera, porque dice que la fe es la convicción de lo que se espera, hayamos cometido cualquier error. Somos maduros para aceptarlo y seguir adelante en Jesús. Dice, y cabales, ¿dónde entra la palabra cabales? Vamos a ver qué dice la palabra cabales. La palabra cabales significa completo, entero, íntegro, justo, ajustado. Es una persona que se comporta con honradez. Y la persona honrada, la persona íntegra, la persona completa es aquella que acepta que ha cometido el error. Somos honrados ante Dios, somos honrados ante las personas que nos rodean y decimos, sí, hubo una debilidad en mí, pero esta debilidad se va a convertir en fortaleza, porque el Señor dice que Él se fortalece en nuestra debilidad. Amén. Entonces, seguimos adelante, seguimos con nuestra integridad puesta por delante, no andamos cabizbajos, sino que siempre tenemos la mirada puesta en el blanco que es Jesucristo. Amén. Yo quería compartir estas palabras con ustedes porque es muy importante saber que el hombre o la mujer que dice tener fe es aquella que sabe esperar en Dios. Y aquella que sabe esperar en Dios entonces obtiene paciencia. Y aquella que obtiene esa paciencia tiene que tener su obra completa. Dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, sabiendo esperar. Es bien difícil en medio de la prueba esperar eso, pero cuando tú lo esperas, el gozo que habla la Biblia de la victoria que vas a obtener es maravillosa. Dice la palabra en el capítulo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Mire lo que está diciendo la palabra. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire lo que está diciendo. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero el capítulo 6 dice, pero, escuche bien esta palabra, pero, hay un pequeño pero. Y aquí viene lo bueno. Pero pida con fe. Ahora cuando dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
pero pida con fe. Volvemos atrás a los versículos de atrás. Pida con fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Entonces yo debo saber que tengo que esperar en Dios para que Dios haga la obra. Por eso dice, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Porque todo se basa en esperar en Dios. No podemos hacer las cosas a la manera de nosotros. No podemos acelerar las promesas, no podemos acelerar las bendiciones. Nosotros tenemos que pasar nuestra prueba teniendo fe, teniendo paciencia, sabiendo esperar en Dios. Y cuando esto uno ve que se va alterando la situación, entonces ahí es donde entra la madurez espiritual. Empiezas a proclamar con tu boca, como lo hizo Abraham: Señor, yo sé que veo la promesa, yo sé que está lejos, allá está, ya la estoy viendo, pero yo la estoy confesando y diciendo, yo sé que la voy a obtener, yo sé que ella va a llegar, yo sé que Dios me la va a dar y que esa promesa es mía. Alabado sea el nombre de Jesús. Siempre tenemos que tener esa seguridad y esa confianza que lo que Dios nos va a dar, de que lo que Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir, porque Dios es un Dios de promesa y cuando Él promete algo, Él lo cumple. Dios tiene el tiempo estipulado, Dios tiene la hora estipulada, Dios tiene el día estipulado, el mes estipulado, el año estipulado en que te la va a entregar. Solo tenemos que tener paciencia en Dios y saber esperar en Dios. Pero pida con fe. Ojo con esto, porque aquí viene lo bueno. Dice, no dudando nada. No dudando nada. En medio de la prueba no puedo darle lugar a la duda. Y si la duda llegase a venir, entonces hay que reprenderla en el nombre del Señor y decirle, no, yo confío en que el Señor me la va a dar. Y en el nombre de Jesús echo fuera toda duda que pueda venir a mi mente y que quiera contaminar mi corazón para que no reciba lo que el Señor me quiere dar. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así mismo es el que duda. Usted ve que si usted va a la mar y vienen las olas y donde sopla el viento, la ola así mismo va corriendo, cambia su dirección hacia la derecha, hacia la izquierda, de frente. Así mismo son las ondas del mar, sean las olas o las ondas que se encuentran más adentro, que usted ve que tiene su vaivén. Así mismo es, y son llevadas hacia donde el viento le sopla. Alabado sea el nombre de Jesús. Así mismo es el que no tiene esa certeza de saber esperar, o no tiene esa prueba, o no ha pasado esa prueba de fe que produce paciencia. Amén. Entonces, dice aquí la palabra, es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No hay firmeza. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Miren lo que está diciendo, aquel que se deja mover de lo que está creyendo, no crea que va a recibirlo de parte de Dios. Si Dios te dijo a ti que te va a dar una bendición, o si Dios te dijo que te va a dar algo, créelo. Créelo por encima de quienes no crean en la fe que tú estás poniendo en Dios, porque habrán personas que van a decirte lo contrario.
Habrán personas que traerán opiniones contrarias a lo que estás pensando. Habrán personas que te dirán que lo que estás esperando no lo vas a recibir. Y esas personas pueden tener cierta influencia en tus pensamientos y en tu corazón con tal de desviarte de la línea en que has caminado por ciertas pruebas y esperando en Dios en la promesa que Él te ha dado. Alabado sea el nombre de Jesús. Y no solo hay personas, el mismo diablo, el mismo Satanás puede predicar a tu mente, puede predicar a tu corazón con tal de que dejes de creer en lo que Dios te ha dado. Dice la palabra: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es una persona inconstante? Una persona inconstante es que carece de voluntad firme y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Es inestable, es cambiable y es variable. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces la persona dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Si tú eres una persona de doble ánimo, tú no puedes decir que tienes fe. Tú no puedes decir que en medio de la prueba vas a tener paciencia, porque no tienes determinación para hacer las cosas, no tienes voluntad firme para hacerlas. Hoy dice, las voy a hacer, y más tarde dejas de hacerla. Todo lo haces a media, o empiezas algo y no lo terminas. Esta es la persona que no tiene una voluntad firme y continuada en lo que hace. La persona que tiene una fe verdadera, o una persona que tiene, espera ese sumo gozo en las diversas pruebas que tiene, es aquella que espera hasta el final para recibir lo que Dios le ha dado. Alabado sea el nombre de Jesús. No es inestable, una persona que siempre está ahí, sujeta a la promesa, sujeta a lo que Dios ha hablado, sujeto a lo que Dios me dijo que me iba a dar. Alabado sea el nombre de Jesús. Queridos hermanos, espero que esta enseñanza haya sido de una gran bendición para ustedes, porque mientras leía estos textos de Santiago capítulo 1 del 2 al 8, hermanos, el Señor me ha mostrado muchas cosas lindas aquí, porque hay personas que tienen fe para las cosas materiales, pero para las cosas espirituales no las tienen. Hay personas que creen en lo material y las tienen así de rápido, pero cuando hablamos del ámbito espiritual, las personas se desesperan, no saben esperar, quieren que las cosas se hagan rápido, y si no se hacen rápido empieza el reproche, empieza de una vez la queja. Y uno de los pecados tan grandes que hizo desfallecer al pueblo de Israel en el desierto fue la queja. Cuando empezaron a quejarse de Dios, a Dios le molestó que ellos empezaran a quejarse, porque se quejaron de que no había agua en el desierto, se quejaron de que ya no comían carne y querían comer carne. Y si se pone a leerlo, hermano, hay infinidad de quejas por las cuales el pueblo de Israel habló, y Dios se enojó contra ellos por esa queja, porque no creyeron firmemente en lo que Dios le había dicho que iba a hacer con ellos. Dios había dado una promesa ya grande hace muchos años atrás, desde 400 años antes de que se cumplieran los 430 años que salieron de Egipto en medio del desierto. Amén. Ya Dios había dado una palabra de bendición diciendo que iban a entrar a la tierra que fluye leche y miel, a las tierras de Canaán. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero como Dios siempre, y es lo que digo, por eso es que dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, porque Dios siempre tiene que poner a prueba tu amor por Él. Dios siempre va a probar tu corazón. En todo lo que pidas, Dios va a probar tu corazón. Por gusto Él no dice que si en la riqueza, cuando Él te multiplique tu riqueza y te haga un bien, nunca te olvides de Dios.
porque en medio de lo que te da o antes de dártelo te va a probar. Porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, está clarito lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Se puede entender, hermanos, que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. De esto también vivirá el hombre. ¿Ven? Porque este es nuestro pan de vida. Esto es nuestra comida espiritual. Y para crecer espiritualmente tenemos que comer de este pan. La palabra de Dios es el mismo Dios. Ese es el pan que descendió del cielo. El verdadero pan, el verdadero maná, Jesucristo. Y tenemos que estar 100% creyendo que Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Así que Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Que el Señor los tenga siempre cubiertos con su sangre preciosa, y que las tinieblas ni los que moran en tinieblas puedan tocarlos. En el nombre de Jesús, Dios me los bendiga.